voy a grabar para que esta información quede disponible para todos. Esa es la que específicamente, ¿cierto?, yo consideré para el control de lectura. Esas décimas irían a la cátedra, pero si lo decía, decía en las instrucciones del control de lectura de Bradlavsky, ahí decía, si usted entregó la actividad de conciencia semántica, tiene 3 décimas que se suman, ¿cierto?, a la calificación total. Y a mí Profe, se me olvidó sumarla, y a los 2 paralelos al final le ponía la nota más las 3 décimas y su nota final. Digan. iba a preguntar lo mismo que estaban preguntando en el chat, y respecto al mapa Lo conceptual que de pasa es que ese Maslow, mapa conceptual lo pidió la profesora Andrea, y la verdad es eso que iba como a la cátedra 1, no o sea, tengo, así había quedado. no tengo espacio para corregir, esa es una solicitud que hizo la profesora Ya. Andrea, y yo quisiera conversarlo con Jocelyn, porque a lo mejor esas las podemos incorporar en el último procedimiento evaluativo, que es el de interrogación de texto, que es la próxima semana, ¿ya? Entonces, eso lo puedo discutir con ella. Yo sabía que esas me las iban a cobrar, pero como les digo, ese es un procedimiento que pidió la profesora Andrea. Yo pedí el de conciencia semántica y ese yo lo revisé, armé cada grupo quién había trabajado con quién, y ese es el puntaje que yo sí les debo. En el caso de las 3 personas que en este paralelo, creo que fueron 2 o 3 que obtuvieron la nota máxima, sí evidentemente se les guarda para la que viene, ¿ya? Que puede ser para la secuencia de enseñanza una letra, o puede ser para el procedimiento de la próxima semana. Y yo espero hoy día en la noche o mañana corregirles directo en el aula. No voy a bajar las cátedras y los controles de lectura y volver a subirlos, sino que ahí directo les voy a poner un mensajito que diga si tiene un 5,2 más 3, y les voy a corregir la nota, ¿ya? Ahora, ¿qué vale qué? Y eso es lo que yo quiero mostrarles ahora, ¿cierto? ¿Y qué es lo que queda? Ya, miren, aquí yo tengo una tablita que tiene un solo error, que es un error de una corrección que al final se sostuvo el cómo se iba a evaluar la evaluación clave, valga la redundancia. Miren, entonces, esto va así. El módulo de recursos es el módulo de Jocelyn. Entiendo que ustedes ya tienen la nota y que esa nota está subida al aula, ¿ya? Perfecto. Esa nota vale 15%, 15, de la nota final que compone, ¿cierto?, su calificación con la cual usted se presenta a la evaluación clave. Luego hay un 60% ahí que está compuesto por 3 instancias evaluativas. La cátedra 1, el control de lectura y la secuencia de enseñanza de una letra. Esas 3 cosas hacen un promedio, hacen una calificación que vale el 60% de la nota de la asignatura, porque son los 3 procedimientos, ¿cierto?, más complejos, donde se evalúa comprensión, ¿cierto?, conocimiento y diseño, que son las 3 cosas que estaban en la cátedra 1, que fue grupal, nota que ustedes tienen, en el control de lectura y en la secuencia de enseñanza de una letra. Cata Sánchez, dime. Ahí las 3 valen 20% cada una, o Y se una va promedian, sobre o sea, otra. se promedian, Ya, ya, Cada súper. una vale lo mismo, valen lo Ya, mismo, ok, gracias. ya valen lo mismo. Una nota sale de ahí que vale 60. Esa es la nota pesada. Por eso yo sé, y créanme, que estoy con las mismas aflicciones que ustedes, porque los controles de lectura no estuvieron buenos en este paralelo. En este paralelo es el paralelo donde tuve más notas descendidas en el control de lectura, y básicamente porque hubo un problema en la interpretación de una instrucción. Hubo una falta de comprensión de la segunda pregunta. Y sumando y restando, cuando a ustedes se les pedía, y yo incluso armé una ruta, y eso pasó porque no los pude acompañar. Para mí esto es una secuencia de acontecimientos que yo le he dado harta vuelta, en términos de que
La prueba fue un día jueves, al final el control de lectura. Lo hicieron solos, sin acompañamiento, que era como yo la tenía programada inicialmente, porque la prueba se movió 2 días. Y siento que esos 2 días no tuvieron el impacto que yo hubiera esperado respecto de las calificaciones que hubo. Y cuando yo les había programado primero la prueba en versión AM y en PM, es justamente para que el que trabaja, como nos planteaba la Noemí recién, el que trabaja pueda escribir un correo, profe, estoy entendiendo bien, y hubo un problema de comprensión en la segunda pregunta, que no era una pregunta, era un procedimiento donde ustedes tenían que establecer una discusión desde la teoría, es decir, confrontar los métodos de marcha sintética y marcha analítica, levantar 3 criterios para esta confrontación y luego en el audio, ¿cierto?, tenían que terminar adscribiendo a una posición. Y yo diría que un 60% de ustedes hizo otra cosa, hizo un procedimiento didáctico. Entonces hablaron de las salas letradas, hablaron de los materiales, hablaron lo llevaron a la sala de clases y lo asimilaron a esta idea de la enseñanza de una letra, ¿ya? Y no era eso, era una discusión teórica. Y es más, yo les dejé una rutita. Primero discuta los métodos, luego establezca criterios. Entonces, cuando esos criterios tenían que levantarse, tenían que, por ejemplo, analizar cosas como el tema perceptivo, ¿ya? Los métodos de marcha analítica proponen, ¿cierto?, una relevancia de la percepción visual respecto de los métodos de marcha analítica sintética, que proponen una relevancia de la percepción auditiva, las rutas, el rol de la motivación y el interés, dado que los métodos de marcha analítica, ¿cierto?, se asientan en un conocimiento acerca de la psicología del aprendizaje, el rol docente, ¿cierto?, que es distinto en los analíticos y en los sintéticos, y de ahí tenían que levantarse estos 3 criterios para discutir. Y luego usted tenía que decir, me parece que por factibilidad, porque es más rápido, me quedo con los métodos de marcha sintética, específicamente el fonético, o me gustaría transitar hacia un enfoque equilibrado, donde tomara, de hecho alguien lo dice muy bien en un audio, dice el tema de bottom-up y top-down, no en este paralelo, en otro, hizo toda la discusión para llegar diciendo que el enfoque más pertinente era el enfoque equilibrado. Y esa pregunta tenía mucho puntaje. Tenía 12 puntos en el establecimiento de los criterios, luego tenía 3 puntos en el audio, que era un audio que emergía de la discusión anterior, y que yo ahí me moví, a menos que estuviera muy, muy perdido el audio, me moví entre los 2 y los 3 puntos, y luego habían otros 3 puntos que eran por ortografía, porque el audio fuera audible, que me pasó en muchos casos que no se escuchaba, y tuve que escribir así como, mándamelo de nuevo, pero igual lo evalué, considerando que eso es una cuestión que es posible de que ocurra, y ahí se iba mucho puntaje. Entonces, fue un problema básicamente de comprensión. Por eso es que quiero ser súper clarita en lo que nos queda para que usted tenga todo a la mano para hacer su cálculo. Tienen un módulo de recursos, tienen estos 3 procedimientos, la cátedra 1, que fue colaborativa, el control de lectura, que me quedan solo algunas personas pendientes, que son las que dentro de 24 horas presentaron certificado médico, que son como 5 personas, y tienen el diseño de la enseñanza de una letra, que es un procedimiento individual. Luego dice acá, fíjense ustedes, diseños de secuencias didácticas grupales, implementación, cátedra 2. ¿Cuál es la cátedra 2? La grupal de la semana que viene, en que ustedes van a tener que trabajar solo y exclusivamente con el modelo de interrogación de texto, que ahora les voy a hacer un modelamiento que van a quedar así peritos para la próxima semana. Es en tiempo real, es decir, la tienen que hacer durante el desarrollo de la clase, en este bloque y en el que viene, y evidentemente yo voy a estar
acompañándolos, ¿cierto? Atenta al correo, si usted me dice, profesora, no entiendo esto, ¿me lo puede volver a explicar? O profesora, con el grupo tenemos esta idea, voy a estar atenta, que es como debió haber sido el control de lectura, ¿ya? Y entonces, esa es una instancia grupal que vale 15%, y que los prepara a ustedes para trabajar en primera persona, interrogación de texto, porque recuerden que eso luego se lo tienen que agregar a la evaluación clave. Y luego está la evaluación, hay una autoevaluación, que es un formulario de Google que les va a llegar, ¿cierto? Y que en el fondo no analiza el si usted pudo venir a las clases o no, porque eso es una circunstancia que sería muy amargo y muy injusto cobrársela, ¿ya? Póngase un 7 si ha venido a todas las clases, porque sabemos que hay gente que está atravesada por distintas circunstancias, y hay otros que no vienen porque no vienen, y uno los ve en otras instancias, los ve en otras instancias de la carrera y no están acá, ¿ya? Y nunca están en clase, pero no quiero hacer ningún tipo de juicio respecto a eso, sino que la autoevaluación va a ser sobre el trabajo que se ha hecho en la asignatura, ¿ya? No si usted vino, si su internet, esas cosas son circunstanciales y han estado súper monitoreadas por encuestas que ha levantado la carrera, etc. El único cambio aquí es que la evaluación clave vale 35 y no 40, que nos lo confirmaron hace poco. Porque históricamente ustedes no lo han alcanzado a vivir, porque ustedes entraron con las circunstancias adversas. Pero históricamente las evaluaciones claves valían 40 y eran reprobatorias. Es decir, no importa que tú te hayas presentado con un 4.2, si te sacabas un 3.6 en la evaluación clave, reprobabas igual la asignatura. ¿Ya? Eran reprobatorias. Hoy día no, la evaluación clave vale 35 y no es reprobatoria. Es decir, si usted se presenta con un 4.4 y se saca con un 3.6 y le da 40.5, pasa, ¿ya? Pasa. Ahora, yo me imagino que ustedes saben sacar este cálculo, ¿cierto? Si es 60%, tienen que poner su nota, supongamos que les da un 4.7, 4.7 por 0.6, y eso les va a dar, no sé, 2.18. Y ese 2.18 se suma con el mismo procedimiento para el módulo de recursos, para la autoevaluación, que si usted se pone un 7, es 7.0 por 0.1, que es el 10%, y eso le va a dar 0.82, que se suma con todo lo demás. ¿Ya? Así funciona esto. Entonces, esto es, y para esto, todas las notas están subidas en el aula. ¿Qué queda? Queda la enseñanza, el diseño de la enseñanza de una letra, que la profe Jocelyn y yo los vamos a corregir en conjunto, ¿ya? Pues yo no me va a dar para corregir 80 secuencias antes de la evaluación clave, que es cuando ustedes tienen que tenerlas de vuelta, y las vamos a corregir en conjunto, y esa es una nota. Pascal, dígame. Profe, que me metí al aula y por lo menos a mí no me ha llegado la nota del control. ¿Por qué, Pascal? No sé. Así que bueno, ahí lo podemos ver al final si quiere, pero... Sí, profe, igual acuérdese, igual tengo mi nota pendiente, así que igual se ¿Quién me lo está recuerdo. hablando ahora? No sé quién me está hablando. La Javiera Seguel, Por el tema que del habíamos audio. hablado. No, ¿Mm? si la subí, Javiera. La evalué. Ah, que el correo no me llegó, pero voy a No, buscar en el aula. es que no sé si les rebota un mensaje al correo, porque siempre reviso después, Pascal, que que no me quede ningún espacio en blanco. Vamos a mirar al tiro, me queda, ya. Y luego entonces vamos a entrar ahora a interrogación de textos para comentarles qué es lo que vamos a hacer el martes. Entonces tengo acá corregidos paralelo 1. ¿Viste? Ahí está la tuya, Javiera. ¿Y por qué no está la tuya, Pascal? ¿Le pusiste nombre? Sí. Lo podemos ver al final, profe, si Ya, quiere, pero ya. sí, tenía nombre y todo. Qué raro. Ya, listo. Ya, Profe, entonces, dígame. súper cortito, mis compañeras con las que tuvo clase recién
¿Mm? Preguntan si se puede hacer algo grupal que dijo usted de 4, que no le pudieron preguntar. Algo grupal de 4. Que 4 Dijo algo que usted estaba sí, haciendo pues y sí. Lo que pasa es que esto que está acá, este procedimiento que está acá, que lo estoy en este momento, la cátedra 2. la cátedra 2, es grupal. Y yo dije hasta 3. Hasta 3. 4 me Claro, eso me parece dijo, un pero poquito mucho, pero tienen que ser casos súper justificados, súper justificados. Un alumno que es de otro año y que solamente con las personas que tiene contacto son con esta en específico, pero si digo 4 es como harto. En todo caso, ¿saben qué? Déjenme darle una vuelta con la profesora Jocelyn. No quiero tomar esta decisión sola porque estamos las dos viendo el tema de interrogación de texto. ¿Ya? Ahí les voy a comentar eso. Ya, muchas gracias. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en interrogación de texto? Y para eso yo les voy a mostrar un modelamiento que es una cosa muy bonita, ¿cierto? Que está en un texto que yo se los voy a subir al aula. Y se los voy a subir al aula, ¿por qué? Porque es un texto que es súper difícil de encontrar y que circula así, pues, como el PDF que alguien en el siglo pasado escaneó, literalmente en el siglo pasado, escaneó, ¿cierto? Y que ha circulado entre grupos de profes porque es un texto que ya no se encuentra, está descontinuado, no hay ninguna editorial que lo produzca. Yasna, dime. No, profe, era en delante, no sé, queda la Queda la manito manita ahí arriba. estacionada. Se quedó la manita arriba. Ya. Tenéis que bajarla en reacciones y ahí sale bajar la mano. Ya, Por si entonces acaso. miren, cuando nosotros hablamos de interrogación de texto, y ustedes ya lo vieron con Jocelyn, uy, se me cayó un árbol. Ustedes ya lo vieron con Jocelyn, ¿cierto? Estamos refiriéndonos fundamentalmente a una estrategia, algunos hablan de un modelo de interrogación de texto, que implica que el profesor o profesora emplea un procedimiento para que los niños, aun cuando sean no lectores, ¿cierto?, se aproximen a la construcción del significado de un texto. Eso ustedes ya lo vieron que voy a compartir en la pantalla, vieron que la interrogación de texto, ¿cierto?, tiene una secuencia que es esta que ustedes están viendo, no es este mismo el PPT que tienen subido al aula de parte de la profesora Jocelyn, pero tiene esta misma lámina, y en la que fundamentalmente ustedes, yo, voy a poner eso ahí, definimos primero los niveles lingüísticos que vamos a trabajar. Eso está como fuera de la ruta. Es un procedimiento que hace el profesor o profesora previo a trabajar interrogación de textos. Y luego hay una secuencia: proyecto y contexto, lectura silenciosa, confrontación con compañeros, síntesis del significado y sistematización metacognitiva y metalingüística. Lo que yo voy a hacer hoy día es mostrarles un ejemplo auténtico, eso quiere decir que es un caso real de interrogación de texto, y he elegido, para mostrarles a ustedes la potencialidad de esto, he elegido un kinder, ni siquiera un primero básico, donde sí se supone que los niños son no lectores, y que además curricularmente no hay ningún interés de enseñarles a leer todavía, a leer en el sentido estricto de decodificar. Y para eso yo seleccioné un ejemplo, pensando en que ustedes la próxima semana estamos decidiendo ir con la profesora Jocelyn si lo que van a tener que hacer es analizar o producir, todavía no lo decidimos, pero cualquiera sea el caso, si ustedes tienen que construir un ejercicio o tienen que analizar uno, es súper importante que sepan cómo funciona esto con un ejemplo, ¿cierto?, real. Entonces, para eso, les voy a mostrar este ejemplo. ¿Dónde tengo el libro? Que se me pierde el libro. Lo tengo por aquí. Bueno, lo voy a volver a abrir. Acá lo tengo, el texto de Jolivet, ¿ya? Y les voy a mostrar con este ejercicio, que es un ejercicio súper bonito que hace una educadora de párvulos y lleva a los niños a un nivel de comprensión impresionante sin que los niños lean. Y entonces, fíjense ustedes ahí que esto está, quisiera mostrarles como el comienzo del texto. Fíjense ustedes que acá
esto se hizo, yo se los conté creo que la semana pasada, esta recogida de experiencia y esta intervención con esta recogida de experiencia se hizo en unas escuelas de Valparaíso y también de Puchuncaví, ¿ya? Y fueron dirigidas y coordenadas por esta francesa que es Josette Jolivet, y se hizo esta implementación, si ustedes se fijan, en el año 1998. Por eso les decía, esto es casi como del siglo pasado, ¿ya? Y en el 2000, en esta primera edición de 2000 ejemplares, se imprimió en junio de 1998. Y vamos a ver cómo tiene perfecta sincronía con lo que nosotros estamos haciendo hoy día, ¿cierto?, en el 2021. Entonces, para eso yo les voy a mostrar cómo funciona una secuencia y la vamos a ir mirando con los niveles y con la ruta esta que ustedes tienen. Por acá está. Secuencia de enseñanza de una letra, plan ESCOBA. No, perdón, no es de enseñanza de una letra, es de interrogación de texto. Ya, aquí está. Entonces, fíjense cómo esto parte. Dice, curso, nivel de transición 2, edad 5 años. 5 años. Número de niños, 38. Y esta era la época en que no había asistente de aula, ninguna de esas cosas, ¿cierto?, estaban formalizadas. Momento del año lectivo, fines de octubre. Material, un afiche original de gran tamaño. Esto quiere decir que es un afiche no creado por la profesora, sino que es un afiche real que llega a la sala de clase. Organización, todos los párvulos sentados en semicírculo frente al texto que se leerá. Duración, una sesión. Vamos a mirar todo lo que esta educadora consigue en una clase. Ya. Fíjense ustedes entonces que dice construcción de la comprensión del texto. Proyecto y contexto. Entonces, paralelamente vamos a ir mirando, ¿cierto?, esto que está acá. Fíjense ustedes que aquí está la ruta, dice proyecto y contexto. Explicitar la noción de contexto, es decir, el contexto situacional. ¿Por qué días llegó el texto? ¿En el marco de qué proyecto? Y el contexto textual. ¿Es un texto autónomo o parte de un escrito complejo? Explicitar la situación de comunicación. ¿Quién es el emisor, el destinatario, el propósito, el desafío, el objeto del mensaje? Plantear conflicto coherente a los niveles lingüísticos definidos. Tercer documento, que son los niveles, ¿cierto?, lingüísticos que uno puede trabajar cuando hace interrogación de texto. El nivel 1 tiene que ver con el contexto situacional. Cómo llega, quién lo escribe, para quién está dirigido, de qué se trata. 2, contexto cultural, ¿ya? ¿Cuál es la situación que se pretende con este tipo de texto? ¿Es un texto asequible a la gente? ¿Podría haber sido otro el mecanismo para transmitir el mismo mensaje? Ya voy a volver atrás para darles un ejemplo. Índices concernientes al tipo de texto. ¿Qué texto es este? ¿Es un volante? ¿Es un afiche? ¿Es una infografía? ¿Es un cuento? ¿Es una tarjetita de invitación a un cumpleaños? ¿Ya? ¿Es una cuenta? ¿Ya? Índice 4, concernientes a la lógica de su organización en conjunto. ¿Cómo es este texto? No qué tipo de texto es, eso es nivel 3. ¿Cómo es este texto? ¿Ya? Con todos esos elementos a mano, vamos a mirar qué es lo que hace esta educadora de párvulos. Dice, este texto está inserto en nuestro proyecto, cuidemos nuestra ciudad. El colegio justo estaba, ¿cierto?, adhiriendo a una campaña, que era una campaña, ¿cierto?, de la municipalidad de ese entonces, para cuidar los espacios públicos, mantener la limpieza, qué sé yo, el gran tema de Valparaíso, ustedes saben. Ya, entonces dice, fue llevado a la sala de clases por un auxiliar del colegio. ¿Ya? El auxiliar golpeó la puerta y le pasó el afiche a la profesora, porque la dirección del colegio consideró pertinente, ya que ellos estaban en un proyecto similar, que ese texto fuera al aula. Se pregunta a los niños, ¿qué será esto que nos llegó? Es un afiche.
Dicen los niños lo dicen. Ya hemos leído varios afiches desde el inicio del año. Recuerda que decía que estaban en octubre. De hecho, después más adelante hacen alusión a un afiche en específico los niños. Es un afiche, dicen los niños. Se les pregunta, ¿y por qué es un afiche? Y los niños dicen, el papel es grande, hay letras y monitos, las letras son muy grandes, porque hay dibujos y muchos colores, porque está escrito así, y describe un niño con su mano, ¿cierto? Como semicírculo del texto planesco, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que lo primero que ella nunca les dice, oye, nos llegó un afiche, recuerden que el afiche era tal cosa, sino que toda la información viene emergiendo de los niños. Y esa es una tónica que se mantiene hasta el final. Lectura individual silenciosa. Voy a volver a la ruta. Mira. Lectura individual silenciosa. Acá abajo está, mira. Lectura silenciosa. Especificar la distribución de la sala de clase. Ya dijimos que la profesora los había sentado en semicírculo. Hacer consciente a los niños del ambiente que necesitan para realizar la interrogación. Vamos a estar todos calladitos en esta parte del proceso. Explicitar el procedimiento de lectura. Vamos a leer en este caso individualmente, ¿ya? Y vamos a mirar, y vamos a ver la pregunta que les hace la profe. Especificar qué material se utilizará, qué sé yo, entonces aquí está el afiche. La profesora pone el afiche, tiene a los niños sentados y mira lo que hace la profesora. Entonces les dice, la educadora los invita a realizar una lectura en silencio durante unos minutos, señalados en el reloj. Entonces le dice, vamos a mirar 2 minutos, ¿cierto?, este texto. Ellos tratan de buscar el significado, pero sin hablar, solo leyendo con los ojos. Entonces imagínate a 38 niños sentados mirando este afiche, ¿cierto?, que ha llegado a la sala y tratando de descubrir solo con los ojos de qué se trata. Cuando ya asocian algo conocido por ellos, quieren empezar a tratar de hablar y romper el silencio. Ya, entonces, ya tienen información y quieren compartírsela a la educadora. Pero la docente recuerda la regla. Cada uno trata de entender todo el texto antes de que partamos. ¿Ya? Uy, me voy a cambiar porque me voy a quedar sin batería. Denme un minutito para ir a buscar mi cargador. Aquí vengo de vuelta, voy a conectar mi computador. Ya, seguimos. Entonces, déjenme abrir. Tuve que dejar de presentar para poder... Ya, listo. Para mirar si se me... Se llama el cargador. Ahí. Ya, listo. Sigamos. Ya, entonces, les vuelvo a compartir acá. Ay, mira, hay unas preguntas en el chat que las voy a atender luego, ¿ya? Había algo de Maslow por ahí, pero déjenme avanzar porque me interesa como que consolidemos esto. Ya, entonces dice, el papel es grande, todo lo que le dijeron los niños, la profesora los pone a leer y les dice, no, esperen, hagamos este tiempo de lectura. Confrontación. Si tú te vas nuevamente a mirar, esto está en el PPT que les dejó la profesora Jocelyn, no es el mismo PPT, pero tiene esta misma diapositiva la tiene. Confrontación. Luego de leer el texto, plantear preguntas que guían las ideas de los estudiantes a los niveles lingüísticos definidos inicialmente. El docente en esta instancia observa y recoge y guía las ideas de los estudiantes. Miren lo que hace la educadora acá. Vamos a volver a mirar entonces el texto. Dice, confrontación.
Los niños comentan en forma espontánea qué es lo que les llamó la atención del texto leído. En una primera instancia opinan colectivamente, con entusiasmo y en forma desordenada. La docente promueve el que se escuchen entre sí. Docente, ¿qué entendieron del texto? Hola, pase nomás. ¿Qué entendieron del texto? Nota, no les pregunta qué es lo que ven en el afiche, les dice inmediatamente qué entendieron del texto. Se pasa directo, ¿cierto?, a escudriñar la comprensión que tienen los estudiantes sobre el afiche. Miren lo que dicen los niños. Hay una escoba, hay un abuelito. No, es un capitán, corrige uno, se los voy a volver a mostrar. Ahí está, ¿ya? Eso es lo que estaban viendo los niños. Es un capitán de barco, dice uno. Tiene un loro, ya. Eso es lo que los niños están entendiendo del texto. Entonces dice, la profesora le dice, ya, ¿y para qué está la escoba? Para barrer, para limpiar. Fíjense ustedes cómo la pregunta que hace la profesora y la educadora de párvulo es una pregunta crucial. ¿Qué vamos a limpiar? ¿Qué vamos a limpiar? Vamos a limpiar la ciudad. Tía, aquí dice Valparaíso. Y fíjate que hay un niño, ¿cierto?, que ha visto, no necesariamente lee. Recuerda cuando hacíamos el ejemplo y estaba en un texto ahí de qué es lo que pasa con Coca-Cola, que los niños lo identifican aún cuando no leen, y leen Coca-Cola, ¿cierto? La lectura más bien audiovisual. Entonces, acá, fíjate que dice, un niño dice, ahí dice Valparaíso. Es un afiche para no botar basura en el suelo. Fíjate cómo ellos mismos fueron caminando hacia la construcción del significado de este afiche, o el mensaje del afiche, más bien dicho. Ya, entonces dice, aquí sigue, hay que colocarla, es un afiche para no botar basura en el suelo, hay que colocarlas en bolsas. Te voy a volver a mostrar el afiche, fíjate que ahí abajo, ahí aparecen una bolsa de basura. Docente, entonces, ¿para qué hicieron este afiche? ¿Para qué sirve? Y fíjate que los niños dicen, porque la calle está sucia, porque la casa hay que barrerla todos los días, el colegio hay que tenerlo limpio, ¿ya? Mira, dice, nota, cada vez que es pertinente se pregunta al alumno, ¿por qué? ¿Cómo lo supiste? ¿Dónde lo ves? ¿Qué te permite llegar a esa conclusión? Para ayudar a los niños a interrogar el texto con precisión, la educadora les pide que planteen hipótesis de significación a partir de los parámetros de la situación de comunicación del texto. Entonces, aquí yo te vuelvo a mostrar los niveles. Fíjate que ella ya decidió qué niveles iba a trabajar y está trabajando este nivel, el nivel 1. Está trabajando en este momento el nivel 1. ¿Cómo lo sabemos? Porque eso es lo que está, ¿cierto? Hacia allá está conduciendo esta primera parte de la interrogación. Les dice, ¿quién hizo el afiche? Está tratando de que los niños infieran el emisor del afiche. Los niños dicen, el director del colegio, parece que un papá, los caballeros que barren, miren qué ternura, ¿cierto? Los caballeros que barren. No, porque lo hizo una imprenta. ¿Cómo se explica el que un niño diga que lo hizo una imprenta? ¿Qué me podrían decir ahí ustedes? Debe conocer a alguien, algún conocimiento previo debe tener de alguien que realice imprenta. Exactamente, conocimiento previo. Es una imprenta. De hecho, la idea de la imprenta se va a sostener más adelante. Y dice, pero un caballero hizo los dibujos, ¿ya? Los caballeros que recogen la basura para que no ensuciemos. Vuelve a aparecer la idea, ¿cierto?, de los caballeros que recogen la basura como los que están detrás de este afiche. Docente dice, todo esto quizás sería posible, pero nadie ha justificado, nadie ha podido mostrarnos dónde está indicado quién hizo el afiche. ¿Ya? Fíjate qué compleja la situación que les está planteando, porque está empujando a que los niños infieran el emisor. Y ustedes saben que en un afiche, ¿cierto?, el emisor no está textualmente dicho, pero hay pistas. Por ejemplo, si yo estoy frente a un cartel de vacuna, ¿qué logo me va a aparecer allí? ¿Quién es el emisor en un cartel de promoción de la vacuna? ¿El MinSal? El MinSal. Y el MinSal, ¿cierto?, va a aparecer bajo la forma del logo del Ministerio de Salud, ¿ya?
Entonces la profesora aquí los está empujando a estos niños de 5 años a que hagan una experiencia potente como es esta, ¿cierto?, de ver quién es el emisor. Entonces dice, los niños se acercan, mira, los niños se acercan detenidamente para escudriñar el afiche, en particular las letras chicas. Recuerda que el primer ejercicio todos miraban, ¿cierto?, la totalidad del afiche. Es el alcalde, dice un niño, muestra el símbolo de la Municipalidad de Valparaíso que ya conocen, pero que es muy discreto en el afiche, o sea, es muy chiquitito. Y un niño dice, ah, es el alcalde, porque reconoce el símbolo de la municipalidad. Sí, insiste otro, pero lo hizo una imprenta y un caballero hizo los dibujos. Fíjate que vuelve con su idea de que entre medio hay una imprenta, porque, como decía, ¿cierto?, la compañera, su conocimiento previo lo está empujando a que señale esto que sabe. Y un caballero hizo los dibujos. Ya, síntesis. Fíjate que el modelo de interrogación de textos te propone como profesor o profesora que tú en determinados momentos del proceso vayas amarrando aquello que los niños ya dijeron para poder pasar a la siguiente etapa. Entonces aquí la profesora hace una primera síntesis. Ya sabemos que es un afiche, que lo ha pedido la Municipalidad de Valparaíso, que es para una campaña de limpieza, todo lo que los niños ya dijeron, se conversa sobre lo que es una campaña y aparece allí vocabulario. ¿Qué es una campaña? Le pidió una imprenta, ¿cierto? Lo pidió a una imprenta la municipalidad para recoger lo que los niños sabían, para que se vea bien, que sea bonito, como dicen los niños, lo realizó un diseñador, el caballero que hizo los dibujos. Fíjate cómo la profe no deja nada de lo que los niños han dicho fuera de esta síntesis que hace para mostrarle que vamos súper bien. Ya, seguimos con nivel 1 de representación de texto. Lo voy a volver a levantar. Nivel 1, contexto situacional. Volvamos a la lectura. Debajo de esto está la lectura. Ya, contexto situacional. Quiero agrandárselos un poquito, pero no puedo. ¿A quién está dirigido el afiche? A usted, tía, dicen los niños. Son niños de 5 años. A todos nosotros. Aquí habla del colegio. Entonces uno diría, ¿dónde está el colegio aquí? Ya, eso es lo que los niños están viendo, ¿cierto? A todos los de Valparaíso. Docente. Ya, ¿qué más ven en el afiche para explicar en qué consiste la campaña? Fíjate que hasta aquí la educadora de párvulos no les ha dado ella ninguna información. Toda la información la han dicho los niños. Mira, y los niños dicen, hay cuadrados aquí, abajo, como monitos, se ve como una historieta. Fíjate que los niños hacen una analogía entre estos cuadraditos que están aquí y un cómics, que estas serían como las viñetas de un cómics, ¿ya? Aquí dice, ¿cierto? Se ve como una historia, aquí dice que van a poner tarros para el aseo, ¿ya? Mira, igual que la moneda de 100 pesos, entonces aquí no se alcanza a ver, pero aquí dice 100 nuevos basureros, y los niños dicen, hay un 100 como en la moneda de 100 pesos. Entonces la docente dice, sí, van a instalar 100 nuevos basureros. El docente completa y precisa la respuesta de los niños. Hay un camión acá, mira, recuerda que ahora están mirando en detalle, hay un camión, y mira este niño, dice, acá está el 2 y el 0. Docentes sí, han comprado 20 camiones de aseo. Y los niños dicen, wow, tantos camiones, mira que son ricos, tantos camiones. Hay niños que viven felices, siguen mirando, fíjate que hay niños que se ven como felices. También son felices los pajaritos. Ahí están los pajaritos, mira. ¿Ya? Ahí están los pajaritos. Docente, ¿y por qué nos trajo el afiche don Patricio? El auxiliar. Para que supiéramos de la campaña, para limpiar, para cuidar la limpieza de la ciudad. Fíjate cómo ya construyeron la comprensión del afiche, es una cosa impresionante. Síntesis 2, y después la profesora dice al final que ya estaba súper nerviosa porque ella implementa esto y hay gente observándola, ¿ya? Estaba súper nerviosa y después sintió que esto era fantástico. Síntesis 2, sí, la directora del colegio y la municipalidad nos envían esta afiche para que participemos en la campaña de limpieza. Sistematiza ahí todo lo que los niños dijeron. Ya, docente. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
La educadora escribe en el pizarrón lo que le dictan los niños. Recuerda que aquí los niños no leen ni escriben, pero no es un inconveniente porque la profesora recoge, que es lo mismo que yo te digo cuando tú estás diseñando la secuencia de enseñanza de una letra. No puedes pretender que los niños escriban todo lo que tú quieres que escriban, sino que tienes que buscar una estrategia en que ellos te dicen y tú escriben y les dejas a lo mejor tipo close un espacio para que pongan allí la palabra ancla o para que usen palabras que tienen la letra que tú estás enseñando. Entonces los niños dicen no botar la basura en las calles de la ciudad, meterla en bolsas o cajas para que los caballeros del aseo las recojan, tiran ideas para esta campaña, usar los basureros en las calles, en el colegio, en casa, en las quebradas no botar papeles, bolsas de plástico, todo esto lo dicen los niños. Un niño dice, le voy a contar a mi mamá y a mi papá, etc. Así va a continuar nuestro proyecto, Cuidemos Nuestra Ciudad, con las siguientes actividades. Vamos a recorrer la escuela, vamos a visitar la ciudad, y ahí la profe les cuenta cómo viene este proyecto que van a hacer en 8 minutos. Síntesis del significado del texto. Mira lo que dice acá, ¿ya? Al final de esta lectura e interrogación del texto, la educadora realiza la lectura oral del afiche y recién viene ella a leerles qué decía el afiche, para confrontarlo con el significado construido por los niños. Se comenta ahora cuánto se ajusta lo que ellos dijeron, ¿cierto?, con lo que ella les leyó, para llegar a la conclusión del mensaje del afiche. Síntesis final. Entonces ya sabemos que este es un afiche pedido por la Municipalidad de Valparaíso para una campaña de limpieza. La municipalidad nos manda este afiche y entre medio estaba lo de la imprenta, el diseñador, qué sé yo, para que participemos en dicha campaña, y les dice que se llama Plan Escoba, así se llama la campaña. Y tiene que ver con nuestro proyecto, por eso es que la directora nos mandó esto a la sala. Por tanto, debemos preocuparnos de no botar basura en cualquier lugar, ¿ya? Y por último, el modelo de interrogación de texto dice que nosotros debemos procurar hacer esto: sistematización metacognitiva y metalingüística. Yo creo que no tengo que explicarle a esta altura lo que es metacognitivo. Mira, dice, estrategias utilizadas. ¿Cómo logramos entender el texto? ¿Qué hicimos para entender el texto? Fíjate que todo lo que los niños hicieron es posible recorrerlo para que ellos te digan qué es lo que hicieron. Herramientas de sistematización del significado. Por ejemplo, identificamos elementos centrales del texto que nos permitieron construir su significado. Consideramos la idea y la estructura global del texto. Herramientas de sistematización asociadas a los niveles lingüísticos del texto trabajado. Si trabajamos tipo de texto, aquí tenemos que poner alguna herramienta para que nosotros podamos, ¿cierto?, decir cómo es un afiche. Ya les voy a mostrar cómo lo termina la profesora. Entonces, la profesora dice, ¿cómo se logró entender el texto? La premisa es, ¿qué hemos aprendido hoy para mejorar nuestras competencias lectoras? ¿Cómo se logró entender el texto? Mira lo que dicen los niños. Leímos un afiche. Un niño dice, sabía que es un afiche por lo de los dientes. Y se está acordando que también a la sala llegó un cartel, ¿cierto?, de probablemente el Ministerio de Salud haciendo campaña para la salud dental. Se acordaba de cómo era el afiche de los dientes. Otro niño dice, hay palabras que yo conocía. Recuerda que un niño dijo que ahí dice Valparaíso. Juan vio la palabra Valparaíso, que nos sirvió para saber que se hablaba de la ciudad. Isabel reconoció el símbolo de la Municipalidad de Valparaíso. Otro niño dice, me ayudaron los monitos. Fue allí donde reconocimos más palabras: ciudad, calles, colegio, casa. Nos ayudaron las preguntas de la tía. Nos ayudó a saber que el afiche es parte de nuestro proyecto, que nos lo manda la municipalidad. Al final, entendimos bien cuando la tía lo leyó en voz alta. Si me he quedado pegada, me avisan, ¿ya? Que me avisó que había como una conexión inestable, ¿ya? Entonces, los niños dicen cómo llegaron a la construcción del significado. Una vez más, los niños dicen, para entender un texto es muy útil, como ya lo hemos notado, tener un cuadro que ya tenían pegado en la pared de herramientas. Entonces, esta profesora, esta educadora, trabaja en esta lógica de la interrogación de texto con una pared de herramientas. Y en la pared tienen pegadas estas preguntas.
¿Qué tipo de texto es? ¿Ya lo conocemos o es nuevo? ¿Quién lo escribió o lo mandó a escribir? ¿Para qué? ¿A quién está dirigido? ¿De qué se trata? Y entonces cada vez que llega un texto nuevo a la sala, los niños tienen en su pared de herramientas las preguntas claves para abordar, ¿cierto?, la comprensión de esa tipología textual. Y tienen otro cartelito en la sala que dice recordar por qué lo estamos leyendo hoy día y cuál es nuestro proyecto, ¿ya? Aquí dice, los lectores del presente libro reconocerán allí los indicios de los 3 primeros niveles: proyecto y contexto, parámetros de la situación comunicativa, identificación del tipo de texto. Acá, mira, nivel 1, ¿cierto? Nivel 2 y nivel 3. ¿Ya? Los lectores de este texto, que en el fondo son ustedes. ¿Ya? Y luego fíjate cómo la profesora cierra esto. Dice, nuevas herramientas elaboradas, características de un afiche. Ha llegado el momento de recopilar lo que ya hemos aprendido de los afiches, y esto nos va a permitir hacer nuestros propios afiches. La educadora escribe en un papelógrafo lo que le dictan los niños y relee al final. Se deja un espacio para poder agregar otros elementos que después los niños puedan descubrir. ¿Qué dicen los niños que es un afiche? Es un papel grande porque tiene que ser visto desde lejos. Un papel grueso porque va a ser pegado en los muros. Tiene letras muy grandes, tiene dibujos y muchos colores para que sea bonito. Puede ser escrito en todas las direcciones. Fíjate que aquí, ¿cierto?, está escrito así, como en semicírculo, ¿ya? Acá vamos. Ya, acá estamos, ¿ya? Ya, entonces, fíjate que los niños dijeron, y aquí, cuando nos pasamos a este ejercicio, nos pasamos a este nivel, al 4. Índices que conciernen a la lógica de la organización de conjunto. ¿Cómo es un afiche? No qué tipo de texto es y qué comunica, sino ahora cómo es, cómo se ve una invitación, cómo se ve un afiche, cómo se ve un cuento, cómo se ve un poema. Y los niños dicen cómo se ve, ¿ya? Y luego, fíjate que la profesora acá hace algo súper bonito además, dice ya, selección de nuestra palabra de referencia. Y la profe tiene en su muralla también un lugar donde van poniendo las palabras nuevas que han aprendido. Los niños y niñas eligen la palabra que más les gustó, escoba. Los niños la van a escribir, la profe se las escribe y ellos la copian y la representan con un dibujo. Luego quedará escrita en una tarjeta y colocada en la pared de herramientas y en tarjetas de cartulina para ser manipulada en distintos juegos junto a las otras palabras de referencia que los niños han ido escogiendo, ¿cierto?, a partir de otras lecturas. Comentario de la educadora. Y esto ya, ahí se cierra el trabajo que ella estaba haciendo en clase, y mira lo que nos dice la educadora. Lo importante es orientar a los niños hacia la búsqueda del significado del texto completo, en vez de limitarse a nombrar separadamente los distintos elementos que se pueden observar. Es increíble ver cómo niños tan pequeños son capaces de leer comprensivamente un afiche y pueden formular sus hipótesis y compartirlas entre ellos. Les queda mucho por aprender, pero ya saben, con el apoyo de los demás, interrogar un texto, es decir, buscar su significado utilizando todos los indicios que ya manejan y combinándolos. La educadora dice, al principio fueron muchos mis temores e inseguridades al pensar, ¿serán capaces de comprender el mensaje? Pero luego ellos mismos me dieron una seguridad al verlos tan contentos, indagadores y cuestionadores. Colegas, hagan la prueba, lleven un afiche de interés para sus alumnos y se encontrarán con una caja de sorpresas. Eso que les acabo de mostrar es el modelo de interrogación de texto. ¿Ya? Ese es el modelo de hecho completo e intencionadamente mostrado con niños que no son lectores. Y esto es fundamentalmente lo que propone, lo que ustedes van a tener que incorporar, ¿cierto?, en la última parte de la evaluación clave. Entonces, recuerden que ustedes están definiendo un texto que llega a la sala. Ustedes están definiendo. Les llegó, vamos a suponer, porque lo del afiche se repite harto y no está mal, pero se va llegando el afiche. En algún momento vamos a tener que tomar ese afiche para, previo a escribir, ¿cierto? Que finalmente ustedes se comprometieron que los niños iban a escribir
tal o cual cosa, a partir de un texto que llega a la sala, que es parte de una situación comunicativa, van a tener que luego tomar ese estímulo que llega, texto, aviso, invitación, flyer, volante, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y van a tener que ponerlo en la lógica de la interrogación de texto, definiendo estos niveles para que finalmente los niños puedan pasar a la fase de escritura. Eso.